muchísimas preguntas con relación al tema financiero. Por ejemplo, ¿cómo es que se hace un presupuesto? ¿Qué gastar? ¿Dónde gastar? ¿Cómo gastar? Bueno, cómo invertir, qué tipo de vivienda comprar y muchísimas otras cosas. Esa ¿Qué es la idea. préstamo tomar? También, exactamente. Ese es el tipo de cosas que nosotros quisiéramos responder en este podcast de Tu corazón y el dinero. Algo que haremos semanalmente como una forma de traer valor, traer edificación a muchísima gente que tiene estas inquietudes. Nos puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast o accediendo al canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría. Te esperamos. Pues ya estuvieron viendo, ese es el podcast del pastor Héctor y su esposa, y esperamos que también ustedes se unan. Hay mucho que aprender. Imagínense, si lo hemos tenido por este pequeño ratito de estos 2 días, imagínense lo mucho que aprender si lo tuviéramos por más días. La verdad que nos encantaría tenerles, y esta es una manera como nosotros podemos seguir aprendiendo acerca de lo que es este tema. Así que vamos a entrar a lo que es nuestras preguntas y respuestas. Pastor, por favor, puede sentarse por aquí. Vamos a conocer, hemos conocido de su hablar, de su conocimiento, y ahora conoceremos un poco acerca de lo que es el público y algunas preguntas que ellos han hecho. No podremos cubrirlas todas, esa es la gran realidad, pero vamos a ver qué tanto podemos cubrir en el pequeño tiempo que tenemos. Primeramente me gustaría preguntarle, pastor, finanzas bíblicas. ¿Qué lo llevó a usted a la escritura de este libro? Bueno, la realidad de que mucha gente luchaba en sus finanzas y dentro de la iglesia, dentro del contexto de la iglesia, todo el que estaba lidiando con una situación difícil, pues me lo dirigían y me lo conducían. Me pedían que lo ayudara. Comencé a notar que muchos de los problemas financieros que la gente tenía realmente no era desconocimiento financiero, era más bien un mal manejo de su propio yo. Eran indisciplinas, eran pecados internos que conducían a la gente a patrones de consumo, de inversión, de decisiones económicas que definitivamente no eran sabias. Entonces la idea fue, con un trasfondo como el que el Señor me ha permitido tener de ser economista, también pastor, pues entendí que era una responsabilidad como yo ordenar una serie de ideas, de principios que ayudaran, contribuyeran con la salud financiera del pueblo de Dios. Sobre todo porque mucha gente se maneja con las finanzas como que esto es aparte de su vida cristiana, como que Dios nos involucra, eso es muy mundano para Dios. El dinero, toda esta cuestión, eso pasa como al margen de la enseñanza bíblica, y no, obviamente Dios quiere que nosotros traigamos todos los aspectos de nuestra vida a su señorío, y las finanzas en un cristiano deben ser gobernadas no por mis criterios personales ni por lo del mundo, sino por los criterios bíblicos al respecto. Entonces mi intención fue esa, traer luz. Y quiero, de hecho, esa es la intención del podcast también, seguir contribuyendo. Nosotros no tenemos ningún beneficio personal del podcast, ahí no, todo eso se hace vía el ministerio, y eso va al ministerio si hay algún tipo de beneficio. Pero la idea es simplemente poder contribuir con la sabiduría y el crecimiento y la edificación de los hermanos en esta área. Así que, mis hermanos, el libro Finanzas Bíblicas está disponible, creo que en toda plataforma como Amazon. Sí. Así lo pueden obtener para obtener el beneficio, el continuo beneficio de este libro, que ha sido de gran bendición, y yo altamente lo recomiendo. Entonces, viniendo al hogar, ¿quién debe manejar las finanzas en el hogar?, pregunta alguien. Sí, es una pregunta muy común. La respuesta típica es: debe manejarlo el que sea más ordenado. Normalmente las más ordenadas son las mujeres, y normalmente quienes manejan las finanzas son las mujeres. Ahora, yo entiendo que hay un pensamiento un poquito más profundo en ese sentido. El manejo financiero de un hogar se compone de 2 capas. La capa de estratégica y de criterios del manejo financiero, y la capa operativa del manejo financiero. Entonces,
La parte operativa es quien paga las cuentas, quien está pendiente de que no se pasen las fechas y ese tipo de cosas, quién lleva los registros de cuánto gastamos y cuánto invertimos. O sea, esa parte operativa, yo diría eso que lo haga el que más ordenadamente funcione. Ahora, en la etapa estratégica de cómo nos vamos a gobernar financieramente, cómo vamos a comprar, qué tipo de vivienda vamos a adquirir, qué tipo de auto vamos a comprar, qué tipo de vida queremos darle a nuestros hijos, cómo es que se van a tomar las decisiones, en esa capa, ninguno de los dos puede sustraerse. El hombre como la mujer deben estar unidos en el orden bíblico, el hombre cabeza involucrado y la mujer aportando con todas sus ideas posibles para tener unos criterios de manejo financiero unificados y bíblicos. Luego de que se pongan de acuerdo cómo nos vamos a manejar financieramente, la decisión de quién lo hace operativamente debe hacerlo el que sea más ordenado, el que se le olviden menos las fechas y el que sea más ordenado para llevar los registros. O sea que no es tan sencillo como que lo lleve el más ordenado, no. En el gobierno financiero deben estar los dos involucrados, el hombre como líder, la mujer como ayuda idónea, y entonces luego la parte operativa que lo lleve el más ordenado. Interesante, interesante. Entonces las finanzas del hogar queda entendido que es un trabajo de equipo, donde ambos se colaboran en este aspecto, porque ambos se entiende que ambos quieren que el hogar prospere y que el hogar esté estable. Muy interesante. Hablando de tarjetas de crédito, ¿cuál sería una forma inteligente de cómo manejar la tarjeta de crédito? Bueno, la tarjeta de crédito es un medio de pago. Así surgió como un medio de pago. La idea era que la gente no tenía que andar con todo el efectivo y podía pagar con una tarjeta que era respaldada por un banco. Pero poco a poco la tarjeta de crédito se transformó en más que un medio de pago, en un medio de crédito, que es lo que todo el mundo o la mayoría de la gente lo usa. Yo diría algunos criterios para manejo de tarjetas de crédito importantes. Primero, si yo soy una persona que tengo una debilidad en mi dominio propio en cuanto a las compras, si tengo tarjeta, debería tener un límite muy limitado. Entonces, lo que yo les recomiendo a las personas que tienen una debilidad en su dominio propio y de que a veces no solamente una debilidad en el dominio propio, sino que también son muy descuidados y no saben cuántos han gastado y a veces no ven la cuenta y dicen, ay, porque me llegó la tarjeta muy alta. Y yo le pregunto, pero tú no sabías por dónde iba. No, imagínese, pastor, uno no lleva esa cuenta. Bueno, si tú eres así, de los despistados o de los que le falta el dominio propio, yo diría, toma una tarjeta de crédito con un límite de crédito que sea similar al que tú puedes pagar mensualmente. Si tú lo que puedes pagar mensualmente son $500, porque si te llega por encima de eso te vas a endeudar, pues hazlo en $500 o en $600, que no sea más allá, mucho más allá de tu capacidad de pago. Ese es un primer concepto. Lo otro, es lo ideal, de hecho, es que paguemos las tarjetas. Si yo tengo, por razones de fuerza mayor, que endeudarme con una tarjeta de crédito, yo recomendaría, usa otro mecanismo de crédito y paga la tarjeta con ese otro mecanismo de crédito y no te endeudes vía la tarjeta de crédito, porque típicamente el costo de la tarjeta es 3, 4 o 5 veces lo que sería un préstamo personal, una línea de crédito o cualquier otro mecanismo de crédito. Entonces, yo recomendaría, si ves que te vas a endeudar, que no debería, pero si te vas a endeudar y no hay escapatoria, pues trata de usar otro mecanismo de crédito, pagar la tarjeta y usar el otro mecanismo de crédito. Esa sería otra recomendación. Y la tercera recomendación es que si definitivamente la tarjeta de crédito ha sido un problema en tu trayectoria financiera, aplica cirugía plástica y pícala y manéjate con tarjetas de débito y no con tarjetas de crédito, si no eres capaz. Y hay que ser muy humilde, o sea, no muy humilde, hay que ser humilde en aceptar nuestras propias debilidades. O sea, si tenemos esa debilidad y no sabemos cómo manejarnos y administrarnos con esa libertad financiera que nos da la tarjeta, pues ni siquiera nos acerquemos a ella. Sencillamente mantengámonos al margen. Eso no es para mí, por lo menos en esta etapa de tu vida. Acéptalo, admítelo y procede de otra manera. Entendiendo que el porcentaje de interés aquí en Estados Unidos regular de una tarjeta es de un 24 a un 30% mensual.
Así que es muy alto aquí en los Estados Unidos. Impresionante. En Santo Domingo es 80%. Uf. 60, entre 60 y 80 y 90% es el precio de la tarjeta de crédito. Así es. Pero que esas son estrategias para evitar caer en deudas de tarjeta de crédito. Pero, ¿y si ya estoy endeudado? ¿Cuál sería una medida inteligente para salir de esa situación? Si ya estás endeudado con tarjetas o en sentido general. Bueno, podría ser en sentido general. Probablemente Sí. en este caso se estaba haciendo acerca de la Sí, tarjeta de bueno, crédito. varias recomendaciones. Yo le diría a la persona que tiene un problema de deudas, lo primero es ver qué lo condujo ahí. Porque es lo mismo que si uno tiene un problema de salud física. Si yo tengo un problema de salud física y no determino qué me lo produjo y comienzo a medicarme para atender los síntomas, el dolor de cabeza, y no me doy cuenta que es la manera como estoy manejando mi estrés que me está produciendo el dolor de cabeza, y comienzo a beber Tylenol para el dolor de cabeza, pero no resuelvo el estrés que me lo está produciendo, no estoy haciendo nada. De la misma manera, la persona que tiene un problema de deuda tiene que ponerse en un tratamiento de autoanálisis. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegué aquí? Y hay normalmente dos tipos de cosas que me conducen. Bueno, hay dos cosas que me conducen a problemas de deuda. Primero, malas decisiones financieras. Tengo que identificar cuáles fueron mis malas decisiones financieras que me condujeron a ese problema. O pudo haber sido accidentes súbitos, no previstos en mis finanzas, que si digo, bueno, fue producto de que perdí un empleo, tuve una reparación del vehículo que no estaba en mi radar y tuve que hacerla y es muy importante, etcétera. Hay cosas así, son fáciles. Pero si tengo un problema de hábitos financieros inadecuados, tengo que identificarlo. Y número dos, está el aspecto espiritual, de ver, bueno, ¿cuál fue el pecado que me condujo a este desorden? Una vez identificado eso, ya yo puedo trabajar en solucionar y resolver. Dicho eso, ¿cómo enfrento el problema de deuda? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo abordo? Bueno, lo primero es, hazte un cuadro con todas tus deudas, todo lo que debes, el monto que debes, el plazo al que lo debes y la tasa a la que lo debes. Adquiere una conciencia de cuál es el volumen de tu problema, eso es lo primero. Luego yo diría hay que trabajar en mejorar el perfil de esa deuda. Una alternativa, por lo menos en nuestro país es común, es que a veces yo tengo 2 o 3 tarjetas de crédito que están en mora o endeudadas, y lo que se recomienda es consolidar esas 3 tarjetas en un solo préstamo que me pueda facilitar yo quitar esas tarjetas y quedarme con un préstamo más largo y a costo más bajo. Eso es lo que llamamos una mejora en el perfil de la deuda. O sea, es una deuda más larga y menos costosa. No es que es buena, porque es una deuda producto de mi desorden, pero por lo menos es mejor que estar pagando tarjetas de crédito. Entonces, una alternativa puede ser consolidar las tarjetas y la deuda en una deuda mejor, de mejor perfil, de más plazo y menor tasa. Número 2, evalúa si tienes que vender algo, algún activo. Quizás el auto que tienes, quizás lo puedes cambiar por uno más barato, quedarte con $4,000, $5,000, $8,000 cash y poder aportar parte de tu deuda. Un activo puede ser también una casa o un ahorro que uno tenga, o una persona vinculada, relacionada, de confianza, que confíe en ti y tú te comprometas fielmente a cumplir ese compromiso que te pueda facilitar los recursos para tú bajar esa deuda y tú entonces quedarte debiendo con un esquema formal de pago. Yo soy creo mucho en que si yo acuerdo con un familiar algún tipo de ayuda, eso quede escrito para que la persona adquiera responsabilidad y que no quede en el aire. No, que somos familia, que en la confianza es que está el peligro, y cuentas claras conservan amistades, dice un refrán. Pero yo creo que no solamente es un refrán de la calle, es un principio bíblico de cuidar la amistad con alguien. Entonces, yo diría, primero evalúa qué te llevó ahí. Número 2, haz un inventario de todas tus deudas para ver si puedes manejar el perfil. Considera la consolidación y considera también el pedir prestado a alguien que te lo pueda facilitar en términos formales. Y número 5, esto como general, da la cara a tus acreedores. Dile que estás interesado en pagar, que quieres pagar, que estás haciendo los arreglos. Es increíble cómo cuando uno se acerca a una entidad financiera
o a una persona y demás, le dice, mira, yo estoy pendiente, yo sé que te tengo que pagar, yo no he podido encontrar los recursos, pero cuando eso ocurre, usualmente, hay una gracia que se concede. A veces en los sistemas bancarios muy impersonales, como es el americano, quizás que aquí uno es un número y nadie conoce a nadie, quizás es más difícil, pero de todas maneras el principio bíblico de dar la cara y hacerse responsable por lo que uno debe, hay que tenerlo muy presente, porque lo primero que pasa con la persona que debe es que se aísla. No aparece el hombre. No se sabe dónde está fulano. ¿Qué le habrá pasado? Yo espero que la risa no sea porque alguien se identifica, ¿verdad que no? Porque eso no pasa aquí, ¿verdad que no? No, porque no aparece el hombre, o sea, lo estamos buscando y no aparece. Eso es lo que pasa. O sea, la vergüenza en algunos casos, la culpa en otros o la sinvergüencería en otros lo hace aislarse. Pero yo te diría, vence o la sinvergüencería o la vergüenza o la culpa. Confiésate delante de Dios, dile, Señor, perdóname, perdona mi desorden, perdona mi irresponsabilidad, dale la cara y pídele perdón a quien tú le hayas fallado económicamente y financieramente y comienza a reconstruir tu vida. Gracias. Volviendo a la familia, algunas preguntas están aquí en cuanto a la familia. Vamos a ver cómo la podemos redondear. Pregunta a alguien, si el esposo maneja las finanzas en el hogar y se enoja cuando se le pregunta cómo van las cuentas, ¿está ahorrando? Bueno, depende de la persona. O sea, puede ser que no esté llevando las cosas bien o que la cosa no esté muy bien por esa reacción adversa, negativa de pregunta. Pero muchos de nosotros somos orgullosos. El orgullo no le gusta ser cuestionado. El orgullo reacciona así, el orgullo reacciona defensivamente ante el cuestionamiento. Si yo llevo las finanzas de mi hogar y mi esposa es mi ayuda idónea, la mujer que Dios puso a mi lado para caminar conmigo y es parte de mí, dice Pablo en Efesios 5:22 y también Génesis 2:26 como leímos, y ella me pregunta porque tiene dudas, tiene una inquietud, tiene lo que sea que motivó su pregunta. Yo no tengo que suponer que ella me lo está preguntando porque me está cuestionando o porque está cuestionando mi capacidad para gestionar las finanzas. Eso es lo que el orgullo supone. El orgullo, cuando es cuestionado, siempre supone lo peor de la otra persona. Quizás ella lo está haciendo porque ella se siente insegura por inseguridades personales, número uno, o porque hace mucho que yo no le rindo cuenta, si no le digo cómo van las cosas, y por lo tanto ella está pidiendo información. Entonces, la humildad reacciona distinto. La humildad reacciona, sí, mira, perdóname que yo no te he dado un update últimamente porque he estado muy atareado, lo que sea, perdóname. Sí, mira, las cosas van bien. La semana que viene, en 2 semanas, te voy a mostrar un cuadrito para que vea cómo están las cosas y que está todo bien. Mi esposa me pregunta ocasionalmente, nunca le he tenido que mostrar un cuadro porque ella me cree. Pero ella me dice, usualmente cuando tenemos algún tipo de, vamos a hacer algo, quizá vamos a salir a comer fuera y demás, a veces ella me pregunta, ¿estamos bien, verdad? Yo digo, sí, estamos bien, podemos. Entonces, ese pequeño check es simplemente un indicio de que ella también se siente responsable financieramente, de que las cosas vayan bien. Entonces, en humildad yo debo responderle con gracia y decirle, está todo bien, no hay problema. Y si ella necesita más información, tampoco sentirme cuestionado. Mientras más dispuesto yo esté a responder, menos preguntas en el futuro me harán. Porque habrá más confianza. Pero si yo lo que estoy es molestándome y agrediéndola cuando ella me pregunta, ella lo que va a decir, aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque por eso él me lo está escondiendo. Entonces se arma un círculo vicioso de agresión y desconfianza. Mientras que si yo lo que hago es que soy transparente y le digo lo que hay, y cuando las cosas no van bien, soy transparente y le digo, mira mi amor, no sé qué pasó, o sea, estoy viendo qué pasó, pero nos pasamos, o sea, el presupuesto se me fue de las manos, no lo chequeé, lo lamento, y me pongo en orden, entonces eso le inspira confianza a ella. Gracias. Tenemos otra pregunta que tiene que ver con una esposa. Mi esposo se siente mal pues gano más dinero que él. ¿Debo dejar mi trabajo y sujetarme?
Bueno, esa es una pregunta que tiene varias aristas. Número uno, es posible que el esposo se sienta así porque tiene una comprensión no bíblica del dinero. El valor de una persona no depende de lo que produce. El lugar de ese hombre en ese hogar, como autoridad y como cabeza del hogar y como líder de esa casa, no depende de lo que él produce. La mujer puede ganar 3 veces más y él aún así ser el líder de su casa. Un líder sano, un líder servicial. Pero nosotros en nuestra mente hemos sido influenciados por la cultura que nos dice que el valor de una persona y el liderazgo de una persona y el derecho de un hombre de hablar en su casa depende de lo que él gane o de lo que él produzca. Y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso es un concepto mundano que lo importamos y no estoy acusando a la persona que se siente así porque yo soy influenciado por conceptos mundanos. Nosotros no nos podemos sustraer de la cultura que nos rodea. Entonces la cultura nos dice y nos dicta que la gente vale por lo que gana, que la gente mientras más gana, más capaz es, que mientras más gana, más derecho tiene a hablar. Por eso el libro de Proverbios dice que el orgulloso y el rico son sabios en su propia opinión. Porque uno cree que si gana mucho o tiene mucho, uno puede hablar y uno sabe de todo. Y no es así. Entonces yo le diría primero que esa persona, ese hombre, advierta este concepto que él ha abrazado de que su valor como hombre y su lugar en el hogar depende de lo que él gana. No depende de lo que él gana, depende de la responsabilidad que Dios le ha dado de ser cabeza y líder de su hogar, como Cristo lo es de la iglesia. Eso por un lado. Por otro lado, la mujer puede contribuir con que él sane y cambie ese concepto, porque si la mujer lo afirma en su liderazgo, en su rol de hombre y cabeza, en su apreciación como hombre, independientemente de lo que él gane, él puede ser estimulado a verse a sí mismo como la mujer le está ayudando a verse. Entonces ella puede contribuir con ese cambio de ese concepto de que él se vea menos. Por otro lado, entonces, la conclusión de que debo dejar lo que hago para que él no se sienta así, yo creo que hay que trabajar porque él se siente así primero. Ahora bien, si la casa, la dinámica familiar lo amerita, que ella deje su trabajo, porque la dinámica familiar lo amerita, ya sean los hijos, ya sea el esposo, lo que sea que la dinámica familiar lo amerite, ella entonces. Pero para mí no sería suficiente el criterio de que él se siente a menos, porque yo trabajo y gano más, yo voy a dejar el trabajo. No creo que sea suficiente, creo que debería trabajarse primero eso. Y vuelvo y digo, si la dinámica lo amerita, pues sí hacerlo. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué porcentaje de mi entrada será normal para no pasar apuros en la vida diaria? Hablo de ahorro para cuando esté retirado. Normalmente, o sea, los cálculos que se han hecho es que yo debo ahorrar aproximadamente un 20% de mi ingreso durante mi vida productiva. Para el momento de mi vida no productiva, que dicho sea de paso, yo creo que el ser humano fue creado para ser productivo toda su vida. Mientras nosotros tengamos habilidades y capacidades, yo entiendo que bíblicamente debemos trabajar. El trabajo, el mundo lo entiende como un peso, una carga. Dios lo ve como una bendición. Dios lo ve como lo que nosotros hacemos para servir a la generación en la que Él nos ha colocado. El trabajo no fue una maldición después del pecado, no fue un costo, una consecuencia que Dios impuso. El trabajo estaba en el paraíso. Dice que Dios creó al hombre y lo puso en el paraíso para que lo labrara y lo cultivara. Eso está en Génesis 2:15 y el pecado aparece en Génesis 3. O sea que el hombre se supone debe trabajar para llenar su propósito en la vida. Es parte del propósito de la vida ser productivo, ser útil a la generación en la que yo me he colocado. Ahora, la productividad de un hombre sí cambia en la vida y baja en las etapas finales de mi vida, sí cambia. Yo debería identificar algún tipo de actividad, vocación en la que yo pueda seguir sirviendo, aunque represente menores ingresos. Entonces, dicho eso del trabajo, en cuanto a cuánto necesito yo ahorrar para
quizás en los últimos años de mi vida, después de los 65 años, quizás de los 68 años, poder tener un fondo aproximadamente que me sostenga según mis necesidades. Los cálculos indican más o menos un 20%. Y eso invertido con cierto rendimiento. O sea, si yo simplemente ahorro un 20 y lo dejo debajo del colchón, no me llega. O sea, tiene que ser más o menos un 20% invertido con un cierto rendimiento a través de los años, y eso me genera, después de 25 o 30 años de ahorro aproximadamente, pues me genera un fondo suficiente. Eso significa que si hay alguno de los que estamos aquí que decimos, bueno, ya, pero imagínate, ya yo tengo 50, ¿qué voy a hacer? Bueno, siempre es bueno comenzar y nunca es tarde, por así decirlo. Quizá no llegaremos al fondo ideal, pero algo tendremos. Entonces, el principio de ahorrar, independientemente de mi edad y demás, es un principio válido para manejarme financieramente. O sea, que yo diría que ese es el porcentaje que se recomienda. ¿Qué tan largo sería recomendado un plan de vida financiera? Es decir, ¿un plan a largo plazo puede incluir a mis hijos cuando ya sean adultos y tengan hijos? Que lo incluya, que yo contemple contribuir con sus familias y demás. Imagino que sí, de acuerdo a la pregunta hecha. Bueno, yo creo que... Más o menos como si mi plan debería incluirlo a ellos. Sí, bíblicamente no. Bíblicamente el hombre, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí hay un corte entre los padres y los hijos en algunos aspectos. No es un corte total y definitivo porque seguimos siendo hijos, le debemos honra y no obediencia, pero honra y respeto y consideración, incluso cuidado si es que mis padres tienen necesidad. Y también puede haber una responsabilidad de parte de los padres a los hijos si es que tienen necesidad. Pero el padre no debería, o los padres no deberían, subsidiar a sus hijos para tener un nivel de vida superior al que los hijos pueden obtener por sí mismos. Eso es lo que, el mundo le llama paternalismo. Cuando yo hago algo por alguien que esa persona pueda hacer por sí mismo, yo estoy siendo paternalista y yo lo que estoy haciendo es cortando sus alas, por así decirlo, para que esa persona madure y se desarrolle. Y en Latinoamérica es muy común que los padres quieren darle a sus hijos el mismo nivel de vida que tuvieron en la casa paterna. Eso pasa usualmente en los padres que tienen cierta posición, porque si los hijos ascienden a una posición más alta, pues no se da el problema. Pero cuando el padre tiene una posición relativamente estable y sucede que los hijos salen del hogar y tienen que mudarse en una vivienda más pequeña, tienen que andar en un auto más sencillo, no pueden poner sus hijos en el mismo colegio en el que se graduaron ellos, los padres se sienten como culpables y hasta avergonzados de que sus hijos anden en ese carro, de que sus hijos vivan en ese sitio. Entonces los subsidian para llevarlos a un nivel de vida superior al que los hijos pueden obtener por sí mismos. Y eso es un paternalismo, eso boicotea el funcionamiento y la dinámica de la casa de mis hijos, porque imagínense qué pasa con el liderazgo de un hombre en un hogar que es subsidiado por su suegro. Ok, entonces este individuo está llamado a ser el cabeza y el líder del hogar, pero sucede que la mitad del ingreso del hogar viene porque el suegro lo subsidia. Su esposa, a donde va a buscar opinión, es donde su papá, no donde su esposo. Ese es uno de los problemas que comienza a ocurrir. Entonces la planificación financiera no debe incluir a los hijos. Ahora bien, si mi hijo y mis hijos están en alguna necesidad, óyeme, pero si se me llama a ser generoso con los desconocidos, ¿cómo no serlo con mis hijos si están en una necesidad? Si yo veo a mis hijos en una necesidad, yo debo ayudarlos a contribuir su necesidad, pero no debo ir más allá de lo que es una necesidad. Ahora bien, puede haber un empujón inicial, donde yo ayude a mi hijo quizás a adquirir su primera vivienda, pero es un empujón inicial y lo que lo ayudo a hacer es algo que ellos pueden sostener en el tiempo por sí mismos. No los coloco como yo aconsejé a una pareja una vez, que el papá de la novia le había regalado un departamento a ellos, que ellos no podían pagar ni los gastos del building y terminaron alquilándolo, porque ellos no podían pagar los gastos comunes. ¿Cómo le llaman aquí? Los gastos comunes del building, de la comunidad de
Los condos fees, exacto. El papá le regaló un departamento tan bueno, tan alto nivel, que ellos no podían pagar los condos fees y tuvieron que alquilarlo. Entonces, obviamente, el papá le trató de dar un nivel de vida que ellos no podían darse por sí mismos. Y eso es paternalista, eso corta las alas de los muchachos, no les ayuda a adquirir responsabilidad y boicotea el liderazgo del hombre en esa casa. O sea que múltiples problemas se presentan producto de eso. Siguiendo hablando de los hijos, ellos están en la casa, ya crecieron, están trabajando y siguen en la casa. Deberían contribuir. Deberían contribuir. ¿Cómo se manejaría en ese aspecto? Deberían contribuir. En cuanto a presupuesto. Sí, yo creo que debería un porcentaje de sus salarios debería ir al hogar. No se trata de dinero, no se trata de dame dinero porque tú estás aquí y tú tienes que pagar porque tú estás aquí. No, el padre, mientras tenga un hijo en la casa, acuérdense que el padre está entrenando a los hijos, los está entrenando. Eso es lo que la Biblia nos dice cuando nos habla en Efesios 6:4, de que nosotros debemos criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Es en el entrenamiento y la instrucción del Señor. Esa es la palabra, entrenamiento. Entonces, un hijo que comienza a producir, okay, ya tiene sus recursos, okay, vive en la casa, come ahí, tiene techo ahí, tiene energía ahí, tiene internet ahí. Lo justo y correcto para enseñarlo a él que él debe adquirir responsabilidad como parte de su entrenamiento es que él debe contribuir con los gastos de la casa. Entonces no se trata de que págame, que tú me debes porque tú vives aquí. Se trata de que yo te estoy entrenando para que tú adquieras responsabilidad en la vida. Entonces yo creo que debe pedírsele a los hijos, sentarse con ellos, razonar con ellos y decirle, mira, nosotros creemos que sería bueno como parte de tu crecimiento y madurez que tú debes adquirir, que tú comiences a contribuir con alguno de los gastos de la casa. Puede asociarse un porcentaje de su salario, un monto fijo, o decirle págate la energía eléctrica, o págate el servicio de comunicaciones, o págate tal cosa, pero que de alguna manera él se sienta responsable de algo, ya que ya está generando recursos. Interesante. ¿Oyeron, padres? No le harían un bien simplemente dejarlos ahí. Siguiendo hablando de los hijos, en Estados Unidos prácticamente, no sé cómo funciona en República Dominicana, pero usted usa el crédito para estudiar. Entonces, en el plan de presupuesto familiar del padre, ¿debería incluir la educación universitaria de los hijos? ¿O debería dejarle a ellos esa responsabilidad cuando vayan a la universidad? Yo creo que si el padre puede hacerlo, sí. Yo pienso que en las tres etapas que vimos hay una etapa de dependencia, una etapa de independencia y una etapa de sobrevivencia. En la etapa de dependencia, yo creo que es parte de la responsabilidad del padre, de los padres, de darle a los hijos todo lo que ellos puedan para que el hijo despegue. En los tiempos bíblicos, los hijos aprendían la vocación del papá. Jesús era carpintero como lo era su padre, como era su padre José, su padre humano. Creo que hay un principio ahí de que el padre le da al hijo las herramientas básicas para que el hijo se desenvuelva en la vida. Ahora, es posible que un padre no pueda darle una educación universitaria quizás, pero quizás puede contribuir con algún porcentaje supongamos un papá que le puede dar, mira, aquí las universidades son extremadamente costosas, Yo sé que hay universidades estatales que si uno es residente en un determinado estado, por ejemplo, conozco el caso de Arizona, si tú eres residente del estado de Arizona y pagas impuestos en el estado de Arizona, tus hijos tienen unos descuentos en el tuition enormes, o sea, le sale al papá extremadamente económico. Entonces, si no es el caso, yo creo que el papá debe contribuir en la medida de sus posibilidades con la formación universitaria del hijo, en la medida de sus posibilidades. Por aquello de darle al hijo en su etapa de dependencia, mi contribución es que tú puedas volar, que tú puedas salir adelante. Ahora, eso está sujeto a que el hijo cumpla con las responsabilidades que le corresponden como estudiante y aprecie el regalo que se le está dando. Porque si no lo aprecia y lo que el hijo está haciendo es, se anota para 5 materias o, ¿cómo que le llaman materias aquí? No sé cómo le llaman. Bueno, en fin, tiene que ser responsable y el padre debe condicionar lo que está haciendo por el hijo, el esfuerzo que está haciendo por el hijo con el resultado y el desempeño del hijo.
pero sí creo que hay una base bíblica, entiendo, para contribuir con esa educación. Pero si no se puede, no se puede hacer lo que es humanamente imposible. Si no se puede, no se puede. Tengo que aceptar el nivel y las condiciones que Dios ha asignado para mí. Si no se puede, me siento con mi hijo y me dijo, mira, mi hijo, no se puede. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, mi papá, mis padres no pudieron darme una educación universitaria. En Santo Domingo, yo me gradué, yo estudié economía con un 50% de una beca universitaria y un 50% de crédito educativo. Mis padres me dieron una educación hasta mi high school, pero no pudieron llegar más de ahí. Y yo, vuelvo y digo, tomé un 50% en crédito educativo y un 50% en una beca que, gracias a Dios, se gestionó. Mi hermano menor, que es economista como yo, tampoco. Él también obtuvo un crédito educativo por un porcentaje y el otro porcentaje, él trabajó durante su universidad y se pagó su universidad. Luego, para que ustedes vean la gracia de Dios, porque eso es la gracia de Dios, luego de la universidad en mi país, yo salí fuera a hacer una especialidad, una maestría, a Chile, con una beca, con un scholarship. Y mi hermano se fue también a Inglaterra a hacer un MBA con un scholarship. Y hoy en día entonces estamos preparados, formados, y mis padres no contribuyeron, por así decirlo, por lo menos económicamente, aunque sí estuvieron todo el tiempo ahí. Mi papá siempre me decía, miren, estudien, porque yo dinero no tengo. Yo dinero no tengo, así que estudien porque ustedes van a tener que resolverse su problema. Y gracias a Dios, pues, por la gracia de Dios, aquí estamos. O sea que hay otras alternativas. Si el papá no puede, debe aceptar eso con gozo, con aceptación, con contentamiento y contribuir con que el hijo haga todo su esfuerzo para que salga adelante. Me imagino que en las reuniones familiares se habla mucho de economía, ¿eh? Con dos economistas, sí. Con dos economistas ahí dentro. Entrando a lo que es la iglesia, y ya casi terminando esta sección, los compromisos de la iglesia. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el ahorro, la generosidad y los compromisos con la iglesia, ¿cómo yo podría reflejar eso en un presupuesto personal? Los compromisos de la iglesia de contribuir con la obra de Dios. De contribuir con la iglesia. Bueno, si nosotros... para mí el apoyo de los hijos de Dios a la iglesia es algo obvio. ¿Quién va a financiar la obra de Dios? ¿Quién va a pagar la obra de Dios en la tierra? No es el gobierno que le toca, no son organismos, ONGs o organismos no lucrativos que le toca financiar la obra de Dios. O sea, la obra de Dios que necesita recursos debe ser apoyada por los hijos de Dios. Entonces, aquí hay muchas posturas. Hay gente que enseña el diezmo, que debe darse el 10% del ingreso de la persona más ofrendas a la iglesia. Hay otros que dicen, bueno, no, el diezmo. Nuestra postura, reconociendo que hay múltiples posturas, nuestra postura es la siguiente, que no tiene que ser la que mande en todos los casos, porque la Biblia tiene diferentes formas de abordar esto y cada quien debe decidir su postura. Yo entiendo que el Nuevo Testamento no hace el diezmo mandatorio. No hay un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento que sea mandatorio, ¿ok? Lo hay en el Viejo Testamento. Y en el Viejo Testamento es sumamente complejo el sistema de diezmos. Hay un diezmo que se daba al templo, un diezmo para los levitas, hay un diezmo que se daba para las fiestas nacionales, hay otro diezmo que se daba para las viudas y los necesitados cada 3 años. Había un sistema complejo de diezmos, entonces no podemos acudir al Viejo Testamento para justificar el diezmo, porque si acudimos al Viejo Testamento tendríamos que traer todos los diezmos y decir, bueno, todo esto, porque no podemos aplicarlo de manera selectiva. Entonces, ¿en qué pie estamos nosotros? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que, aunque el Nuevo Testamento no tiene una instrucción específica para el diezmo, el cristiano tiene que apoyar la obra de Dios. ¿Por dónde empieza? ¿Cuánto da? Yo digo, bueno, vamos a dar por lo menos un 10, porque tenemos que dar regularmente, porque la iglesia lo necesita.
Y la iglesia necesita para su planificación y sostener sus facilidades y sostener sus siervos y sus misioneros y sus obras. Comencemos por algún lado. Bueno, el que no esté conforme con el 10, que dé el 15. ¿Verdad? Lo que ustedes quieran, después del 10. No, pero ya, entonces, ahora, ¿qué pasa? Yo digo, personalmente yo me he comprometido con eso, pero el que por alguna razón no está convencido de ello o no puede hacerlo por sus condiciones financieras particulares, yo no le acuso como que esté en pecado, porque no encuentro un asidero bíblico para decirlo, tú estás fallando en este aspecto. Ahora, yo sí creo que tienes que hacer espacio de manera regular para tu apoyo a la obra de Dios, si tú eres un hijo de Dios. El porcentaje, óralo, medítalo con Dios, piensa cuánto es, pero de alguna manera tienes que venir con una propuesta, por así decirlo, en tu corazón. Señor, esto es lo que yo me voy a comprometer a darle a tu obra, porque somos nosotros los responsables de que esto continúe. Entonces ese es mi entendimiento de esto. Y en cuanto a la sustitución, por ejemplo, ¿puedo yo decidir mi colaboración con la iglesia, en vez de darla a la iglesia, darla a una institución benéfica Yo no creo que eso sea sano, a menos que por alguna razón de fuerza mayor, por eso hay muchos casos que se pueden dar. Yo no creo que sea sano, porque imaginémonos que esta iglesia tiene, o cualquier iglesia tiene 100 miembros. Y de los 100 miembros que deben contribuir con el sostenimiento de la iglesia, en un mes, 35 encontraron necesidades en la comunidad que decidieron atender personalmente. Pero la iglesia está contando con esos recursos para sostener sus necesidades. Entonces yo entiendo que el apoyo a la obra de Dios debe ser fundamentalmente a través de la iglesia local en la que tú te sirves. Pablo habla de eso, que si nosotros derivamos beneficios, si nos favorecemos de la enseñanza de nuestros pastores, cómo no también ayudar con su sostenimiento. O sea que hay un principio de justicia aquí. Entonces, lo que pasa con esos casos también es que en ocasiones, por lo menos no sé si es el caso aquí pero hay personas que no confían en su iglesia, en la administración de los recursos, y entonces lo que están buscando es cómo gestionar mejor su ofrenda. Entonces lo que quieren es, no, yo sé que si se lo doy a aquel o a aquella institución la van a administrar bien. Entonces si tú tienes dudas y desconfianza en la iglesia en la que estás para contribuir, entonces eso hay que revisarlo. Una última pregunta. ¿Cuáles son algunas estrategias de autoevaluación para identificar mis faltas en cuanto al manejo de mis finanzas? Estrategias de autoevaluación. Bueno, no sé si esa es la palabra, pero ¿cuál sería un ejercicio de autoanálisis? Mañana, de hecho, vamos a predicar algo muy interesante que no está conectado directamente con las finanzas, sino con toda la vida cristiana, pero el cristiano debe estar en una constante evaluación de todo lo que uno es y hace. La postura interior del cristiano es que yo estoy en un proceso de cambio. Yo no soy perfecto, estoy en un proceso de cambio y estoy tratando constantemente de identificar en qué áreas debo crecer en mi vida. Entonces yo creo que si tú tienes una situación financiera difícil, de escasez, de desorden y demás, o sea, comiénzate a preguntar y a pedirle al Señor, Señor, muéstrame, como vamos a ver mañana en el sermón, aquellos caminos que son de tu desagrado, cosas que quizás son ciegas para mí, que yo no vi, que yo no advertí, que yo estoy actuando de una manera que no estoy consciente de que estoy cometiendo errores. Porque nosotros somos así, estamos así de desviados por el pecado. A veces hacemos lo malo y no nos damos cuenta, no nos percatamos, porque quizás es nuestro hábito, es nuestra costumbre, fue lo que aprendimos, pero quizás son cosas incorrectas. Entonces, tenemos que estar en la estrategia, por así decirlo, la estrategia es una postura de humildad, de cuestionar todo mi proceder en todo momento y estar dispuesto a abrazar lo que se me señale, lo que Dios me indique y decir, bueno, Señor, gracias porque me indicaste que yo soy un materialista, que yo soy un imprudente, que yo soy un insensato, que yo soy un impulsivo con mis compras. Yo necesito ayuda, yo necesito que me controlen, Entonces esa es la actitud, esa es la postura, la humildad y esperar que
que hay cosas que yo estoy haciendo mal que incluso puedo estar desconociéndolas. Esa es la postura. Bueno, pues muchas gracias, pastor. Gracias por su Amén. tiempo Gracias a y ti, gracias. hermano. ¿Cuánto han aprendido? Hemos aprendido mucho y le damos gracias. Gracias a Dios por este tiempo tan precioso que el Señor nos ha dado. Y lo terrenal sin valor será. Muchísimas preguntas con relación al tema financiero. Por ejemplo, ¿cómo es que se hace un presupuesto? ¿Qué gastar? ¿Dónde gastar? ¿Cómo gastar? Bueno, cómo invertir, qué tipo de vivienda comprar y muchísimas otras cosas. Esa ¿Qué es la idea. préstamo tomar? También, exactamente. Ese es el tipo de cosas que nosotros quisiéramos responder en este podcast de Tu corazón y el dinero. Algo que haremos semanalmente como una forma de traer valor, traer edificación a muchísima gente que tiene estas inquietudes. Nos puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast o accediendo al canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría. Te esperamos.